Muy respetable gran maestro, venerable maestro José Dolores Bastos. Tenemos 103 personas en este momento conectadas. Son las 6:37. Cuando vos dispongáis, podemos empezar vosotros. Si te parece, muy respetable gran maestro, podemos empezar, muy respetable gran maestro, que tú hagas la presentación y enseguida tomo la palabra. Listo. Hermano Nicolás, yo te sugeriría que mientras no estén interviniendo los hermanos, apaguen los micrófonos para que no haya interferencias. Buenas noches a todos y cada uno de los respetables hermanos que hoy participamos de esta reunión. Venerable hermano José Dolores Basto, gracias por esta iniciativa. Hermano Valdivieso, todo está muy bien organizado. Un saludo al muy respetable hermano gran maestro de la Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Barranquilla, a los venerables maestros de las respetables logias de otras muy respetables grandes logias, bienvenidos. A los hermanos del exterior, gracias por acompañarnos en esta gran tenida virtual. Esperamos que todas las aproximaciones que tengamos por parte de nuestro conferenciante respecto de lo que es y lo que significa la inteligencia virtual nos llenen de información y conocimiento para poder aplicar todas estas cuestiones a la vida diaria máxime frente a los acontecimientos que estamos. Muchas gracias, querido hermano y venerable maestro Soler Razo, por permitirme abrir la reunión. Queda instalada de mi parte la misma. Tienes el uso de la palabra. Os agradezco, muy respetable gran maestro. Doy la bienvenida. En este momento tenemos 120 personas aproximadamente, esperamos cerca de 150. Doy la bienvenida a todos, muy especialmente a los venerables maestros que me acompañaron en la organización de esta reunión, como son el venerable maestro Luis Felipe de Castro de la Logia Hermes Trismegisto, al venerable maestro Luis Hernando Mayesta de la respetable Logia Manuel Ancísar, al muy querido venerable maestro Carlos Oviedo de la Veritas Vinci, al diputado gran maestro Néstor Vanegas. El conferencista de esta noche es un querido hermano, Luis Guillermo Serrano, una persona doctor en matemáticas. Actualmente él se desempeña como científico investigador en la empresa Zapata Computing. Está trabajando en el tema de inteligencia artificial cuántica. De entrada, muy respetable gran maestro, a nombre tuyo, a nombre de todos los venerables maestros, un agradecimiento a nuestro querido hermano Luis Guillermo por haber aceptado esta invitación. Entonces le doy la palabra al querido hermano Luis Guillermo Serrano, previa las indicaciones del procedimiento logístico que vamos a seguir esta noche, que los expondrá el querido hermano Nicolás Valdivieso. Muchas gracias, venerable maestro. Muy buenas noches, muy respetable gran maestro, y a todos los queridos hermanos y visitantes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, si a bien está de todos los participantes, damos la palabra entonces al querido hermano para que inicie con la actividad y su exposición. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Gracias por la invitación al venerable hermano José y a todos al venerable gran maestro y a todos los hermanos visitantes que hay de varias partes del mundo, y también a todos los visitantes de hoy. Entonces es un placer para mí hablarles de inteligencia artificial. Y lo que quiero más o menos es que esto sea más una charla, o sea, la interacción. Yo a veces, ¿estoy en mute? No. No, señor. Me oyen, ¿no? Si me dejan de oír o algo, me dicen. Me gusta mucho la interacción, entonces cualquier pregunta que tengan, por favor háganla. Podemos irnos en tangentes, podemos cambiar de tema. Entonces, por favor, no les dé pena. Yo también voy a hacer preguntas a ustedes, entonces la idea es que hagamos una pequeña discusión y en el chat pueden decir algo y yo lo tengo aquí al frente, entonces pues por ahí nos comunicamos. Repito, no les dé pena preguntar cualquier cosa, porque esto es para todos y esto es para que, pues, más una tertulia.
Entonces me presento, gracias por la presentación, José, pero sí, yo soy miembro de dos logias en la actualidad, University Lodge de Montreal y St. Perseverance Lodge de San Francisco, Estados Unidos, pero ahora estoy viviendo en Toronto. Y bueno, a mí me gusta siempre empezar todo con una pregunta. Entonces la pregunta es, ¿qué es el Machine Learning o la inteligencia artificial? Voy a usar las palabras Machine Learning, aprendizaje automático e inteligencia artificial intercaladamente, y en realidad me estoy refiriendo a lo mismo. Hay pequeñas diferencias, pero me estoy refiriendo a lo mismo. Me gustaría saber qué piensan ustedes que es la inteligencia artificial o el Machine Learning. ¿Qué creen que es? Escríbanme aquí en el chat. Me encanta esa pregunta porque todo el mundo tiene su idea de qué es. Y ya sea algo simple o ya sea algo complejo, quisiera saber qué. Pueden decir, pueden hablar, no es necesario levantar la mano, pueden escribir. Sí. Si alguien quiere quitar el micrófono y hablar, no le da pena, frescos. Pero lo ideal es por entre el chat. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es la inteligencia artificial para ustedes? Aprendizaje automático de los equipos. Proceso por, me perdí esa palabra, dice Edwin, proceso por 3L, de pronto hay una, ¿lo puedo escribir otra vez? Está aprendizaje automático de los equipos, la interacción en doble vía entre la máquina y el humano, sí, exactamente, proceso heurístico, sí, sistemas que aprenden de manera automática, inteligencia artificial, toma de decisiones que hace un sistema autónomo, se aprende a través del cual se aprende con los datos, exactamente, todas esas respuestas están bien. La inteligencia artificial, la forma como yo la defino yo la llamo sentido común para el computador, porque lo que uno está tratando de hacer es, uno está tratando de que el computador piense como un humano, va a leer más respuestas, proceso heurístico de la máquina a partir del comportamiento humano, el aprendizaje de máquina para interactuar con el humano, un sistema que aprende por sí mismo, técnicas que el computador haga tareas para lo que él no fue explícitamente programado. Perfecto. Bueno, tenemos una audiencia de expertos, me encanta. Sí, sigo viendo respuestas de todas están bien. Lo que yo veo es lo siguiente. Los computadores en el pasado uno los programaba. Sí, uno les decía exactamente qué hacer. Haga esto, después haga esto, si tal cosa, haga tal. Pero así no es como pensamos los humanos. Los humanos tomamos decisiones no siempre basados en un proceso lógico, sino en experiencia. Nosotros muchas veces decimos, bueno, si hice tal cosa 10 veces y me pasó esto, pues lo más probable es que me vuelva a pasar. Y a veces no tengo motivos, ¿sí? Entonces muchas veces, aquí está el humano, y el humano toma decisiones basado en memoria, ¿sí o no? En experiencias. Y el computador, pues no es muy diferente, simplemente toma decisiones basadas en datos. Entonces, ve lo que ha pasado antes y trata de decir, ¿cómo hago para pensar para hacer una generalización y que siempre pase lo mismo que ha pasado antes? O al menos con gran probabilidad. Entonces, yo lo llamo sentido común para el computador. Quisiera saber ahora de ustedes cuáles son sus aplicaciones favoritas del Machine Learning. Díganme alguna aplicación que les guste mucho. En el chat. O en voz alta. Su aplicación preferida. Siri. Siri está buenísimo. Siri de Apple. Estuve trabajando en Apple hasta hace un tiempo y si le meten mucha inteligencia artificial a Siri. Está Google, claro. Google Search para que lo que uno busca le llega casi que, si todos nosotros buscamos el mismo término en Google, a todos nosotros nos salen diferentes respuestas porque le sale uno personalizado, ¿no? Netflix también, sí, excelente. Cuando uno se mete a Netflix y le aparecen las recomendaciones que son para una, son cada persona, basado en lo que uno ha visto. Hangouts, por supuesto. Google Maps, para encontrar el mejor camino de un punto A al punto B se usa mucha inteligencia artificial. Alexa, igual que sí. Los chatbots que hablan con uno, que entienden el lenguaje, exactamente. Hacer arte, buenísimo. Me salté alguno. Está WhatsApp, Waze, detección de rostros, sí. Detección de imagen.
chatbots, Zoom, donde estamos ahorita, algoritmos financieros, un montón. YouTube, Facebook, de todo, sí. Entonces, básicamente, la inteligencia artificial se aplica a todo. Y la pregunta es, ¿cómo es que hacen los computadores para pensar, no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Pero yo tengo muchas más. En Thinker por ejemplo, detección de spam. Detección de spam es pues cuando uno entra al email y uno quiere saber si es basura o si es bueno, ese tipo de cosas. Sistemas de recomendación, como los que dijeron ustedes, Google, Facebook, sí, YouTube, Netflix. Análisis de lenguaje, eso lo hace mucho Siri y Alexa y Google Voice cuando quieren saber si una frase, qué quiere decir la frase que uno dijo, ¿sí? Texto predictivo de ahí también, reconocimiento facial, juegos de estrategia, perfecto, me encantan estas aplicaciones. Reconocimiento de imagen, ¿a quién le gustan los self-driving cars? A mí me encantan los carros que se manejan solos. Ya va a haber carros que vuelan, carros que todo eso, pero eso usan muchísima inteligencia artificial para saber cómo manejar el carro, ¿no? Y por dónde ir. Entonces les voy a enseñar un poquito de cómo es que piensa el computador, porque los computadores pues son un montón de switches, ¿no? No son un humano, no está razonando como uno. ¿Cómo hace uno para que a punta de switches y unos y ceros y sumar y restar, uno puede hacer que un carro se maneje solo o que le llegue una recomendación personalizada a uno o que una máquina entienda y hable, ese tipo de cosas? Entonces hoy vamos a ver unos cuantos, pero el más fácil, o sea, la tarea más fácil para un computador es responder preguntas, ¿sí? Pueden ser responder preguntas de sí, no, o preguntas de cuánto. Y eso es casi todo lo que vemos, ¿sí? Cuando uno se mete a YouTube y YouTube le recomienda un video, lo que el YouTube está preguntándose a sí mismo es, ¿será que la persona va a ver el video o no? Sí, es una pregunta. O ese tipo de cosas, cuando uno se mete a Amazon, trata de decir, ¿será que le va a comprar esto o no? ¿Será que cuánto va a gastar la persona? Entonces, este es el tipo más sencillo de inteligencia artificial. Después hay otros que ya son de llevar a cabo tareas, ¿no? Que es como ganarle a un humano en ajedrez, ¿sí? Entonces, juegos, ya es como hacer que el robot coja algo de un color y lo lleve. Ese tipo de cosas ya es un paso más adelante, ¿no? Un paso más adelante que es hacer que el computador lleve a cabo tareas. Y ya la más avanzada, o lo que está ahorita pues muy de moda, es crear, ¿no? Estas caras, ¿quién ha visto estas caras antes? Estas caras no son de gente, esta gente no existe, ¿sí? Esta gente de acá es creada por computador, con algo que se llama aprendizaje generativo. Ustedes ven ven cómo avanza de rápido. En el año 2014 se podían crear caras muy básicas y después van mejorando hasta cierto punto que ya tienen emociones y todo. Ahorita les muestro algunas más, pero esto me parece muy espeluznante porque no es el ojo de una persona, la boca de otra persona, no, es una cara de la nada que el computador creó, basado en haber visto muchas otras caras. Entonces, la primera se llama aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado. La segunda se llama aprendizaje por refuerzo, o reinforcement learning. Y la tercera se llama aprendizaje no supervisado. Hoy vamos a aprender más que todo sobre este. ¿Listo? Si tienen preguntas, ¿alguna app para crear caras? No estoy seguro si hay app, pero toca chequear. Aquí les muestro más de estas caras que se crean. Toda esta gente no existe. Entonces, creo que me parece muy espeluznante que el computador pueda crear. Y eso los crean con algo que se llaman redes neuronales. También estas redes hacen cosas como, por ejemplo, hacer que un caballo parezca cebra. O sea, el caballo sí existe, pero esta cebra no existe. Simplemente uno le puso un video de un caballo y le dijo, vuélvame ese caballo una cebra. Y de hecho lo puede poner en video incluso. Déjenme mostrarles un videito. ¿Ustedes ven el video? Alguien ponga así en el chat si lo ven, ¿sí? Sí, señor, sí lo vemos. Noten una cosa chistosa y es que el pasto a la izquierda es verde y a la derecha es amarillo. ¿Por qué creen que el pasto es amarillo, que el video vuelve el pasto amarillo? ¿A quién se le ocurre?
Entonces, la idea es que el computador no sabe lo que es un caballo y no sabe lo que es una cebra. Él simplemente ve un montón de fotos. Uno le mete millones de fotos de caballos y millones de fotos de cebras y le dice, vuélvame esta foto del caballo en una cebra. El computador no sabe qué parte es el caballo. Simplemente vuelve toda la foto en toda la foto. Pero la mayoría de caballos aparecen en pasto y la mayoría de cebras aparecen en sitios amarillos. Exactamente, el pasto africano o ahí vi la respuesta, la sabana africana, y entonces el computador simplemente dice, voy a volver esta foto en esta, entonces el pasto lo tengo que volver de amarillo sin darme cuenta, ¿sí? Por eso cuando uno le pone, por ejemplo, dibujé una pesa, la dibuja con un pedacito de la mano, y ese tipo de cosas. Y otra cosa, no sé si han visto el deepfake de Obama, este es súper famoso, es que ponen a Obama a decir cosas, pero no es él, ¿no? Es como este. No sé si oyen. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. And the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Bueno, disculpen la grosería, pero entonces eso también se hace con redes. También se llama transferencia de estilo, que es que uno tiene una foto y un estilo, por ejemplo Van Gogh, y le dice, ¿cómo aparecería esta foto en este estilo? Y le dice, aquí pintarían las casas Van Gogh. Eso se hace con redes neuronales. Entonces, como un souvenir, yo tomé la foto de nuestro venerable maestro José y la puse en una red neuronal y dije, ¿qué pasa si tomamos esta foto y la pintara Picasso con el estilo de esta pintura? Entonces quedó la siguiente. ¿Qué tal? ¿Qué piensas? Ya se la mando para el recuerdo. Vale, pues entonces empecemos ya con lo técnico, ¿no? Ese era como el trailer para ver las maravillas que hace la inteligencia artificial, pero la pregunta es cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se hacen las cosas? Entonces vamos a ver dos tipos de aprendizaje supervisado, que es el que sirve para responder preguntas. Uno se llama regresión y el otro se llama clasificación. Y lo que hacen es responder preguntas. Entonces hay dos tipos de preguntas. ¿Cuánto? ¿Sí? Devuélvame un número. Esa es regresión. Y sí o no, o que es responder entre clases, entre tipos de respuesta, y esa es clasificación. Entonces, depende de la pregunta que yo haga al computador. Si yo le pregunto al computador cuánto y me dice la respuesta es 8, eso era un problema de regresión. Si le pregunto sí o no, y me responde sí o no, entonces la respuesta es, ese tipo es clasificación. Entonces, entre los ejemplos que estábamos viendo antes, ¿quién me puede dar un ejemplo de regresión? ¿A quién se le ocurre un ejemplo donde uno tenga que preguntarle al computador una cantidad? ¿Sí? Como una aplicación que consista en que uno le pregunta al computador sobre una cantidad, un número. Precio de finca raíz, perfecto, ese era el que yo tenía. ¡Ay! Lo embarré. Sí, precio de finca raíz está muy bueno, Juan David. Bien. Me lo adivinó. Histórico-estadísticos, Procuraduría para expedir certificado, cambio de moneda, expectativa de vida. Excelente, me adivinaron 2 de 3. Sí, todos estos. Uno puede ser para precio de acciones, por ejemplo. Uno quiere predecir el precio de acciones. Uno quiere predecir también, como dice Honda, precio de finca raíz, precio de casas, o también en medicina uno puede predecir expectativa de vida. Muchas aplicaciones. Ahora, ¿quién me ayuda con ejemplos de regresión? Perdón, de clasificación. ¿Quién me ayuda con un ejemplo donde la respuesta que sea sí o no? Clusters, spam, perfecto, muy bien, Mauricio. Si yo le pregunto al computador, creo que me adivinó la primera, vea, buena. Si uno le pregunta al computador, ¿el email es spam o no? Ahí está una pregunta de sí o no, ¿sí? Zonificación de habitantes por edad de color de piel, sí. Zonificación que me diga tal tipo pongan las cosas en zonas, pongan las cosas ¿cómo se dice? En fin. ¿Cuál es la diferencia entre pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un filtro de fotografía y machine learning, el ejemplo de Van Gogh? Yo creo que los filtros de fotografía son un tipo más sencillo de
de Machine Learning, ya lo tienen preparado, o sea, pero es lo mismo. Pico y placa, default de créditos, estado de clima, llueve o no llueve, perfecto. Muy buenos ejemplos, entonces les voy a dar yo unos. Está, por ejemplo, cuando uno la cara en Facebook, la foto en Facebook le pone un cuadrito alrededor porque detectó que esa parte es cara. Lo que el real computador haciendo es cientos de veces la pregunta, ¿hay una cara o no? ¿Hay una cara o no? Y cuando aparece sí, trun, le pone un cuadrito. Eso es clasificación. También en la bolsa, ¿no? Comprar acciones o no comprar acciones. Esa puede ser también clasificación, puede ser esa pregunta. O en medicina puede ser, ¿está enfermo el paciente o no está enfermo? ¿Sí o no? Entonces, muchas más. Ejemplos de ambos. ¿Quién me da una donde se utilicen ambas? Casi que en todas, porque en todos lados se utilizan ambas. Yo les voy a dar una. El carro que se maneja solo. Mejores restaurantes, sí, recomendaciones, ese tipo de cosas. El carro que se maneja solo, el carro autónomo, tiene todo tipo de machine learning en él, porque tiene un sensor donde en la pantalla se ve si ahí se está preguntando la pregunta, ¿hay un peatón o no? ¿Qué tan rápido debo ir? Ese tipo de cosas, todas son regresión y clasificación. Otro ejemplo es uno de mis favoritos porque ahí trabajé un tiempo, YouTube. Entonces, para el del carro, regresiones puede ser para el ángulo del timón, velocidad de aceleración, y clasificación es la pregunta, ¿hay un peatón al frente o no? A ver, leo preguntitas. WebMD también utiliza de todo, ¿sí? Imagínense cuál es la aplicación del ejemplo de Van Gogh. Te lo voy a escribir acá, se llama Transfer Learning. Búscate Transfer Learning en Google y te aparecen ahí las aplicaciones. Google Lens, todo eso. Bueno, pregunta para ustedes. Si yo voy a recomendar videos en YouTube, ¿eso es regresión o clasificación? Si yo estoy entrando y quiero ver qué videos alguien va a ver, ¿eso es una pregunta de regresión o clasificación? Oigo regresión, oigo clasificación, oigo regresión. Bueno, ¿por qué sería por decir clasificación? ¿Quién me ayuda? Y me dice, ¿por qué YouTube sería, qué parte de YouTube sea clasificación? Sí, depende. Sí. Sí, por descarte. Porque el computador se está haciendo la pregunta cuando uno se mete a YouTube, a cada video, se está haciendo la pregunta, la que sugiere Juan David o Juan Diego, si le va a gustar o no, o si le va a dar clic o no. Entonces la pregunta es, ¿clic o no clic? Y así se recomendaban videos antes en YouTube, clic o no clic. Pero ¿qué pasa? Que esto llevaba a mucha basura. Porque pasa que uno le hace clic a mucha basura. Si hay un video con un thumbnail que es falso, que no es el video, o explícito o algo así, la gente le hace clic. Y cuando yo estaba ahí en el equipo de recomendaciones, pues había esa pregunta, ¿no? La pregunta es cómo hacemos para que, si el computador repite lo que los humanos hacen, y los humanos hacen clic en bobadas sin darse cuenta si el video es bueno o no, ¿cómo hace uno para decirle al computador, no, este clic era malo, este clic era bueno? ¿Quién se le ocurre una idea para que el computador no diga, sí, usted le va a hacer clic a esta basura y recomienda basura? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Aquí vi que Mauricio dice regresión después para score de compatibilidad, sí, algo así. Vio el video, espera que termine el video, solo ve por un tiempo hasta el final, exactamente. El me gusta también. Entonces, una respuesta es, ¿cuánto tiempo vio el video? Esa es una mejor señal que clic, ¿cierto? Porque si yo veo un video por 10 minutos es porque no me pareció malo, me habrá parecido bueno, ¿no? Entonces, esto ya se vuelve regresión, ¿sí? Entonces, el problema de la basura se resolvió con regresión. Y eso es básicamente todo lo que pasa en Machine Learning. Los problemas no son de clasificación o regresión, los problemas son de una combinación de cosas, ¿no? Entonces, uno siempre debe estar mirándolos. A veces parece una cosa, pero en realidad es otra. Y esa es la moraleja. Perfecto. Sí, también veo cosas como comparar gente con gustos parecidos, ese tipo de cosas. Sí, también hay mucho de eso. Bueno, entonces vamos a ver un par de aplicaciones. Según mis cálculos, podemos ver esta.
y alcanzaremos a ver tal vez esta o esta, pero el que quiera una sugerencia me va diciendo y hablamos de la que quieran. Entonces, empecemos con, ¿cómo veo yo la regresión y la clasificación? Entonces, ya metiéndose al computador, ya metiéndose a las decisiones que está tomando el computador, ¿cómo se ve la regresión? Yo me imagino la regresión como construyendo carreteras, y eso vamos a llegar más adelante. Y me imagino la clasificación como un paseo bugueño. Es como dividir personas en dos. Haga cuenta que estoy en una fiesta y descubro que todos los hombres están en un lado, las mujeres en otro lado, y los divido, algo así. Entonces, construir carreteras, lo que va a pasar es que voy a tener un montón de puntos, un montón de casas que están más o menos en fila y quiero pasarles una carretera por bien cerca. Eso es regresión. Y la clasificación, resulta que vamos a tener un montón de puntos rojos a un lado de la pantalla y un montón de puntos azules. Y la clasificación lo que va a hacer es que me va a pintar una raya. Uy, qué raya más chueca. Me va a pintar una raya. Y aquí está el sí y aquí está el no. ¿Sí o qué? Entonces, esa es la idea, esa es la clasificación. Ya vamos a llegar un poquito más adelante a esto en más detalle. Si hay preguntas, por favor, en el chat y las contesto inmediatamente. Pero la lección de hoy es que uno a veces tiende a pensar que los computadores piensan. Uno tiende a pensar, no, usted pone el computador a que haga esto y busque tal cosa. Es que no, el computador no piensa, es un montón de ceros y unos, un montón de switches. Uno tiene que meterle los algoritmos tienen que ser muy, muy explícitos. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver la finca raíz, que es regresión lineal. Les voy a poner un ejemplo, un problema y ustedes me ayudan. Hay 5 casas y yo quiero comprar la tercera, que es la casa 3. Y yo solo sé una cosa de las casas, es cuántas habitaciones tienen. Una habitación, 2, 3, 4 y 5. Miro los precios y la primera vale 148, pueden ser millones, no sé cuánto están las casas, pero... La segunda vale 204, la tercera 310 y la cuarta 347. Pregunta. El precio que ponen a la casa 3. ¿Quién le asigna un precio? ¿Quién me ayuda a asignarle un precio a la casa 3? A ver, tomo... Y obviamente es una aproximación, ¿no? 275, 250, 256, 286, 200, así. Perfecto. Todos parecidos, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió, por ejemplo, no sé? Esta es la que yo tenía, el 250. ¿De dónde salió eso? Básicamente 50 por habitación, ¿cierto? Los datos intermedios. Suena como que cada casa va subiendo de precio 50 millones por cuarto, ¿sí o no? Entonces yo le puse 250. ¿Por qué? Porque pues la idea es esta, ¿no? Suena que cada habitación vale 50 y que el precio base es 100. ¿Sí o no? Entonces el que se acuerde del colegio, esta es la ecuación de una línea. La línea tiene pendiente y el intercepto. Entonces, sí, básicamente esa es la idea, ¿no? Lo que queremos es poner nuestras casas en un gráfico, y en este gráfico aquí está el número de habitaciones, aquí está el precio, y todavía no sabemos cuánto cuesta la casa 3, pero la idea es que estas casas más o menos forman una línea. Entonces uno pinta esa línea, no me quedó muy bien, pero uno pinta esa línea, y ahora usa esa línea para averiguar el valor de esta casa, ¿no? Uno dice, bueno, la de 3, le pongo el valor aquí. Y la ecuación de la línea es precio igual a precio base, que son 100, más 50 por número de habitaciones. Y por eso es que la regresión, que es la que encuentra un valor, es como pintar una raya que pasa cerca a un montón de puntos. ¿Alguna pregunta? Esta es mi idea de la regresión.
Pero ahora tengo una pregunta, porque, como les dije, el computador no piensa. ¿Cómo pintamos una raya? ¿Cómo hacemos para darle al computador un montón de punticos y que el computador pinte una rayita? ¿Sí? ¿A quién se le ocurre? Gracias, gracias, Alexandra. ¿A quién se le ocurre cómo hacer para que el computador pinte una raya? Porque el computador no es humano. Un humano como que la mira y la pinta, ¿no? Pero un computador, mirando la tendencia, mirando la mediana, designando coordenadas, le podemos designar unas coordenadas, como mirando cuánto aumenta de aquí a aquí, sí, como que no es tan fácil. Uno empieza a mirar el problema y se da cuenta que no es tan fácil. Sí, tenemos que hacer un algoritmo. Sí. Uno entre más la piensa se da cuenta de que no es tan fácil, ¿no? A ver, recibo ideas, dando una medida de ajuste, atraviese los puntos más cerca de la mitad entre ellos. En rango, espacio en blanco, sí. Sí, la idea es programar un algoritmo. Entonces les voy a dar más o menos una idea. Uno puede hacer lo siguiente, ¿no? La idea es pasar esta recta. Entonces, la forma como funcionan los algoritmos de inteligencia artificial es la siguiente. Giovanni creo que la agarró, es minimizar las diferencias de cada punto respecto a la línea. Trazar una línea con la menor distancia entre dos puntos. Creo que ya estamos llegando, ¿sí o no? Porque si yo pinto, por decir, esta raya y esta raya, pues las dos son malas, pero ¿cuál es mejor? ¿La roja o la azul? Pues la azul gana, ¿cierto? Pero como eso lo vemos como humanos, el computador, ¿cómo ve que la azul gana? Pues empieza a pintar distancitas, ¿no? Distancias pequeñas. Voy a pintar todas estas distancias y las sumo y me da una vaina súper larga. Y ahora pinto las distancias a la roja y la sumo y me da una vaina súper larga, ¿sí? Entonces ganó el azul, ¿sí o no? Entonces ya tenemos una idea. Tenemos que encontrar la línea cuya distancia sea más chiquita. La línea cuya distancia sea más chiquita probablemente sea como esta amarilla por acá. Y los computadores son buenos para hacer eso, para minimizar distancias. Si uno le pone una fórmula con la suma de distancias y le dice, tengo una fórmula, encuéntreme el menor valor de esa fórmula, el computador la agarra, ¿sí? Pero podemos ir más lejos. ¿Cómo hacemos para programar un computador para que empiece con una raya cualquiera? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a quitar aquí. La forma como funcionan los algoritmos, la mayoría, es empezar por algún lado y mejorar de a poquitos. Entonces el computador va a decir, voy a pintar una raya cualquiera. Y le pregunta a uno, ¿esa es la raya? Y uno le dice, no, esa no es. Entonces empieza a jugar caliente o frío. Esa es la raya, esa es la raya, esa es la raya, hasta que uno le dice sí. ¿Listo? Y uno le responde con la distancia. ¿Sí? Entonces otra forma de verla, hagámoslo aún más fácil. ¿Sí? Si ustedes son por decir esta casa, ¿qué le dicen a la raya que haga? ¿Qué le dice esta casa a la línea? Le dice que se acerque, ¿no? Y uno puede mover líneas un poquitico. Entonces uno lo que va a hacer es moverla un tricitico para que se acerque. ¿Sí? Entonces hasta, por ejemplo, esta le dice acércate y se le acerca un poquito. ¿Uno cómo se le acerca? Moviendo la pendiente y el intercepto. Entonces ahora le dice, bueno, ahora esta le dice acércate, se le acerca un poquito. Ahora esta le dice acércate y se le acerca un poquito. Y ahora esta le dice acércate y se acerca. Y esta le dice acércate y se acerca. Entonces ahí está el algoritmo. ¿Listo? El algoritmo es el siguiente. Uno empieza al azar con cualquier línea y después hace lo que es un loop. Escoge un punto
y se le acerca. Y los computadores no son buenos para pensar, pero sí son buenos para repetir un proceso millones de veces. Entonces, si uno repite ese proceso millones de veces, algún día le llega a la línea. Puede que no sea la línea perfecta, pero le llega algún día a una línea que le pasa cerca a todos los puntos. Entonces, eso es más o menos como el computador piensa para encontrar esa línea. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sigo. Y básicamente sí, así es como encontramos esto. Ahora, la vida no es tan simple, ¿no? En el mundo pues hay mucha más información, ¿no? Uno puede tener, por ejemplo, el número de habitaciones, uno puede tener el tamaño, uno puede tener, por decir, la distancia a un centro comercial, ¿sí? Y con eso se encuentra el precio. Pues ahora ya no están las cosas en 2 dimensiones, ¿no? Ahora las cosas están en, no sé, en 4, en 5 dimensiones, ya no se pueden imaginar, ya no se pueden imaginar una línea, pero uno se puede imaginar la ecuación, ¿no? Entonces la ecuación, el computador termina con una ecuación donde está encontrando el precio basado en el número de habitaciones, basado en el tamaño, basado en la distancia a un centro comercial, y el mismo proceso de acercar una línea muchas veces es el que nos va a funcionar, ¿sí? Pregunta para ustedes. ¿Por qué este número es negativo mientras que estos son positivos? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué ese 5 es negativo mientras que el más 10 y el más 50 son positivos? Porque la gente es perezosa. Buen punto, esa es, ¿no? Mayor distancia, menos precio. Claro, uno puede mirar la ecuación y decir, listo, yo aquí noto que entre más, uy, esta la pinté mal, entre más habitaciones, más precio, entre más tamaño la casa, más precio, pero entre más cerca queda el centro comercial, entre más lejos queda el centro comercial, más barato, ¿no? Porque uno quiere, digamos, que uno quiera una casa del centro comercial. Entonces, estos números dicen mucho, ¿sí o no? Entonces, la regresión lineal no solo nos dice lo que la predicción, sino que también nos da información sobre qué es importante en el precio de una casa. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? ¿Cómo voy de tiempo? Empecé a las 7, empecé a las 6:45 y son las 7:15. ¿Qué tengo? ¿Como 15 minutos? ¿Me ayudan? A ver, hay una pregunta. Ricardo Payet tiene una buena pregunta. Ah, sí, vea, buena pregunta. ¿Los computadores piensan o procesan? Esa es una muy buena pregunta. Yo pienso que los computadores procesan, no piensan, sino que hacen un proceso repetitivo muchas veces, ¿sí? Entonces, si uno logra hacer que el computador, haciendo un proceso repetitivo, haga como que piensa, eso es lo que hace la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, los humanos somos mejores para pensar y tomar decisiones, pero somos pésimos para hacer algo muchas veces, somos muy lentos, mientras que un computador es muy rápido. Entonces, yo pienso que procesan. Bueno, hagamos un ejemplo de spam, ¿listo? Hagamos un ejemplo y este es regresión logística, ¿sí? Entonces vamos a construir un clasificador de emails. Es nuestro segundo ejemplo. Nuestro clasificador de emails hace lo siguiente. Los va a clasificar entre spam, que es basura, y no spam. Y los ejemplos son, aquí está uno, por ejemplo, uno que no es spam es uno de la abuelita que dice, hola querido nieto, dice galletas, saludos la abuelita. Y un spam es este que dice, compre gratis, barato, reclame sostenido, reclame ya. Entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué características sugieren ustedes de cómo determinar si un email es spam o no? Mientras ustedes la piensan, yo miro preguntas acá. ¿Nos puedes explicar el concepto de singularidad? Listo, Juan, si quieres me las haces ahorita al final las preguntas porque esas se salen tangente, pero dale, ahorita hablamos de singularidades. Me quedan 20 minutos, perfecto. Listo, entonces, características de spam. Veo que formato, el remitente, sí.
Usuario, el trato, palabra gratis, muy bien. Repetitivo, errores de ortografía, bien, me las adivinaron. Errores de ortografía, remitente que no es familiar, sí, signos de puntuación, un email no frecuente, destinatario, muchos destinatarios. Destinatarios, etcétera, etcétera. Hay muchas razones, ¿no? Dominio. ¿Alguien quiere una pregunta directa? Claro, Carlos, ¿qué pregunta tienes? Pregunta reclame. ¿Cuánto aparece la palabra reclame? Empieza con infinitivo. Sí, perfecto. Bueno, yo voy a usar dos. Yo voy a usar dos características, ¿listo? La primera me la adivinaron muy bien, es la pregunta reclame. Y la segunda también me la adivinaron muy bien, errores de ortografía. Solo vamos a usar esas dos. Vamos a formar un clasificador basado en solamente esas dos. ¿Listo? Y por cierto, si se me pasa alguna pregunta, por favor, pregúntenla otra vez, porque a veces se me van del chat, pero me interesan todas. Listo. Entonces, vamos a armar un clasificador de spam con solamente estas dos características. Entonces, ¿qué son posibles reglas? Les voy a dar unos ejemplos de posibles reglas que nos pueden funcionar. Por ejemplo, ¿qué tal es? Si tiene la palabra reclame, entonces es spam, y si no, no. Esa puede ser, ¿no? Tal vez es muy drástica, ¿no? Yo estoy tratando de hacer un filtro y ponerlo en mi mail, ahí se me pierden un montón de emails. ¿Qué tal esta? Si tiene 2 errores de ortografía o más, entonces es spam, y si no, no. ¿Qué tal esta otra? Si tiene la palabra reclame 2 veces y 3 errores de ortografía, entonces es spam, si no, no. La estoy combinando, ¿no? ¿Y qué tal esta? Si el número de veces que aparece la palabra reclame más el número de errores de ortografía es mayor que 4, entonces es spam, y si no, no. ¿Qué piensan? ¿Cuál les gusta más? ¿Quién vota por la 1, 2, 3 o 4? Así como por ver. La 4, la 4, la 4, la 3, la 4... Perfecto, sí. La 4 tiene cara, ¿no? La 4 es como buena. La 4 es buena, la 3 es buena. Estos dos son ejemplos todos son ejemplos de algoritmos. Este es un ejemplito muy fácil de una red neuronal o de algo que se llama árbol de decisión. Y esto es un ejemplo de regresión logística. La que vamos a ver es más o menos esta, pero todas funcionan. Y veo que la 4 tuvo un montón de votos también, la 2 también, todas funcionan. Pero, a ver, analicemos la primera. ¿Listo? Analicemos la primera, la de la palabra reclame. ¿Cómo hago yo para saber si yo solo tengo la palabra reclame? Pues voy a graficar los emails basados en cuántas veces aparece la palabra reclame. Entonces, de las que tienen 0 veces, todos son spam, todos son no spam, es azul, y sí spam es rojo. Entonces, de los que tienen una vez la palabra reclame, hay un spam y 3 que no son spam. De los que la tienen 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces. ¿Sí está claro este grafo? Yo básicamente agrupé mis emails entre cuántos la palabra reclame número de veces, y descubrí que hay más spam, obviamente, entre menos aparece la palabra reclame. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el número perfecto? ¿Qué número suena como el que yo podría decir, mire, este número de veces la palabra reclame ya es mucho y este es un poquito? Y de aquí para allá son spam y de aquí para allá no. 3, ¿no? Suena que de aquí para allá es spam y de aquí para allá no es spam. Cometo algunos errores, pero no importa. ¿Sí o no? Entonces, si yo solo tengo la palabra reclame, pues ahí tengo, ¿no? Ahí está mi regla. La regla número 2, pues simplemente busco cuántos errores de ortografía hay. Y entonces hay emails con muchos errores de ortografía, 6, que todos son spam. Los que no tienen, tienden a ser no spam. Y ahí la pregunta es, ¿dónde ponemos la barrera? ¿La barrera está en 2 o en 3? ¿En 4? Sí, suena como que entre 3 y 4, ¿no? Digamos que la pusimos aquí entre 3 y 4. Entonces yo digo que mi regla es que si hay 4 o más errores, lo mando directamente a spam. Vale.
Ahora, ¿qué pasa si yo miro así? ¿No? Me ayudan a armar una regla con esta data. Los rojos son spam, tienen harto reclamar y errores, y los azules son los que no. ¿Quién me ayuda a armar una regla ahí? ¿Cómo hacemos para determinar qué hace que un email sea spam o no? Veo unas preguntas buenísimas de cosas más avanzadas que quiero tenerlas presentes para cuando haya la discusión al final. ¿Listo? Para no salir mucho de tema. Súper. Bueno, ¿qué piensan ahí? ¿Cuál puede ser? ¿Reclamar mayor que 3 y errores mayor que 3? ¿Reclamar 4 y errores 3? Sí, algo así, ¿no? Como que los que tienen muchos, como este, son spam, los que tienen poquitos como este, no son spam. ¿Qué tal si miro la suma? La suma de spam, la suma del número de errores más el número de veces que aparece la palabra reclamar. ¿Qué tal si yo miro esto? Reclamar más errores. Pues me da números chiquitos para los que son buenos correos y números grandes para los que son spam. ¿Sí o qué? Entonces, como sugiere Daniel, la suma es 5 más, ¿no? Si es mayor que 4, o 5 más. De 5 para arriba, spam, y de 4 para abajo, mayor o igual que 5, menor o igual que 4, no spam. Ahí está, ¿no? Ahí está mi regla. Ahora, ¿por qué eso es pintar rayas? ¿Es Machine Learning todo es pintar rayas? ¿Por qué todo es pintar rayas? Porque si yo los pongo así en un gráfico, si ven lo que hice ahí, ahí puse en este eje el número de veces que aparece la palabra aparece y en este eje el número de errores. Entonces, por ejemplo, este tiene reclamar 2 y errores 4 porque está aquí en 2 y aquí en 4, ¿sí? Y ahora, como pueden ver, entre más veces están, más hacia más allá está más spam y hacia más acá menos, ¿sí? Y hay una forma de partirlos, ¿no? Hay una forma de dividirlos, que es pintando una raya. Entonces yo pinto esta raya y ya quedaron, ¿no? Ahora mi clasificador es mi raya. Entonces, los puntos que están por un lado, yo los llamo spam y los que están por debajo los llamo no spam. Esa es mi regla, que la suma entre reclamar y número de errores. Ahora, ¿qué pasa si llega un nuevo email? Pues este tiene reclamar una vez y un error. ¿Será spam o no spam? No es spam. Muy bien, Alejandro. Este no es spam porque yo lo pongo acá y está por debajo de la línea. Entonces todos dicen, Alejandro también dice que no es spam. No es spam. Puede que yo me equivoque, ¿no? Puede que haya emails por aquí que sean spam. Puede que haya emails por acá que no sean spam. Pero la idea es encontrar la regla que mejor funcione, la que esté correcta la mayoría de las veces. Entonces ahí está mi línea. Entonces por eso lo que yo les decía de que la clasificación es como un paseo bugueño donde uno tiene un montón, aquí por decir tiene todos los hombres y aquí por decir a todas las mujeres y uno quiere encontrar una cerca que las divida, pues ahí está la clasificación, ¿no? Ahora la pregunta es otra vez la misma, ¿no? ¿Cómo hacemos para descubrir esa regla? ¿Cómo hacemos para pintar esta línea? ¿Sí o no? Entonces lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo, ¿sí? Ah, bueno, y aquí repito que los emails donde este número es grande los llamo spam y los de este número son pequeños los llamo no spam. Bueno, entonces mi idea es pintar esta línea que separa los puntos. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo la pinto? ¿Cómo hago para pintarla? Entonces les voy a dar una ideita. La idea es que, bueno, y esta línea tiene que tener un lado rojo y un lado azul, ¿no? Para spam y no spam. La idea es que vamos a empezar con una línea aleatoria. ¿Listo? Y vamos a mejorar esa línea lentamente muchas veces. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes, iterativamente, ¿sí? Como sugiere Juan Diego.
para llegar a una buena línea. Entonces, la idea es esta. La idea es hacer algo así. ¿Sí? Entonces, hagamos de cuenta que la línea dice, todos estos son rojos y todos son azules. Y ahora le pregunto a este punto, ¿qué quieres que haga? ¿Qué me dice ese punto? ¿Qué me va a decir ese punto que yo haga? Que suba, ¿no? Que suba y rote, sí. O mentiras, ese punto es rojo. ¿Están seguros que quieren que la acerque? Porque, exacto, sí, porque ese punto va bien, porque este punto está en el lado rojo, ¿sí o no? Este punto es rojo y este lado es rojo, ¿sí o no? Entonces este punto en realidad le está diciendo, vas bien, como sugiere Juan Diego, ¿sí? Listo, los puntos rojos le dicen ahí está bien. Ahora, ¿qué le va a decir un punto azul? ¿Qué le va a decir este punto? Ese punto le puede decir, sube, sí. Sube o acércate, esta vez sí, exactamente. Muy bien, es acércate. Correcto, sí está la función que minimiza el error medio, lo que pasa es que el error medio aquí es un poquito distinto. Sí. Entonces, la idea es ese, yo me la acerco al punto azul, porque ese punto dice acérquese. El punto rojo dice, ahí está bien. El punto azul dice, acérquese. Y ahora pregunta, si le pregunto a este punto, ¿qué me dice? Ese punto es azul y está en la zona azul. Ese punto está bien, ¿no? Ese punto me dice, ahí está bien. Entonces, basado en qué lado están los puntos, le van diciendo a la línea si se tiene que acercar o si está bien. Basado en si en el punto está en el lado correcto. ¿Está claro eso? Pregúntenme en el chat si no está súper claro. Pero la idea es que yo siempre escojo un punto aleatoriamente y si el punto está en el lado equivocado, me dice que me acerque y si el punto está en el lado correcto, me dice que me quede quieto. Y si se entiende o si es creíble que si yo hago esto muchas veces, en algún momento voy a estar correcto la mayoría de las veces, ¿no? Puede que yo todavía me equivoque, pero si yo siempre estoy buscando un punto aleatoriamente y acercándome al punto o quedándome quieto, algún día llego a una línea que es correcta, donde todos están felices, ¿no? ¿Sí es claro? Entonces ahora uno le puede poner números a eso y jugar con la ecuación de la línea y escribirlo en código y decir, bueno, súmele a la línea un poquitico aquí, réstele a la línea un poquitico acá, pero la idea del algoritmo es esta, ¿sí o no? Vale. Entonces, ahí está como pintamos la raya. Ahora, la vida no es tan simple, ¿no? ¿Qué pasa si, bueno, esto es lo que nos quedó, ¿sí o no? Nos quedó que reclamar es un punto y un error es un punto, ¿sí? O sea que yo cojo mi mail y cuento cuántas veces está la palabra reclamar y cuántas veces hay un error. Y digo, listo, ¿cuántos puntos le doy a este email? Pues este tiene, por decir la palabra reclamar, ay, lo embarré. Tiene 4 errores, la palabra reclamar 3 veces y 4 errores, entonces tiene 7 puntos. Y 7 es mayor que 4, entonces este email es spam. ¿Sí o no? Yo también puedo ver mi línea como un sistema de puntaje. Donde cada categoría, cada característica, yo le pongo un punto, ¿sí? Pero en general, pues voy a tener muchas más categorías, ¿no? Al principio estábamos hablando de muchas categorías. Por ejemplo, pensamos en la palabra reclamar, cada error, la palabra oferta, si viene de un contacto, etcétera. Y a cada una le damos cierto puntaje. Entonces, lo que está haciendo el computador es encontrar una línea, bueno, ahora no es una línea, sino un plano en más dimensiones, no importa, pero el hecho es que está haciendo ese proceso lento de ir cambiando los números para acercarse mejor. Pregunta para ustedes, ¿por qué creen que esto es negativo? Ahí creo que taché el -3, pero ¿por qué estos números son positivos y este es negativo? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué es -3 puntos si viene en contacto, pero +1 si tiene un error?
Matemática básica, muy cierto, si es de confianza, claro. Si el email viene de un contacto, lo más probable es que sea menos probable que sea, exacto, es favorable, ¿no? Entonces, este es favorable y estos no. Entonces, el puntaje me dice. También si es un número grande o es un número pequeño, ¿no? Si es un número grande me quiere decir que es muy favorable, correlacionado o no correlacionado, mientras que si es un número pequeño puede que no sea tan fuerte, ¿sí? Entonces yo sé mucho de esas vainas, uno sabe mucho de esos modelos basados en los numeritos que aparecen. Ahora, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si tenemos casos como estos, ¿no? Casos donde una línea no es la que corta. Pues uno puede pintar algo como una curva o dos líneas. No voy a entrar en detalle, eso sería para otra fecha, pero de hecho, Alexandra acaba de preguntar la pregunta perfecta. ¿Qué relación hay entre el Machine Learning y el aprendizaje profundo? Si yo tengo dos líneas, eso ya se empieza a llamar una red neuronal. ¿Sí? O si yo tengo más líneas, si yo tengo un montón de líneas, eso ya se vuelve algo llamado red neuronal. Y ese es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es el mismo aprendizaje automático, pero cuando uso redes neuronales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo... si yo tengo, por ejemplo, esto, ¿sí? Eso también es una red neuronal. Ahora, no siempre va a tener yo solamente dos direcciones, ¿no? Aquí yo tenía la palabra reclamar y aquí tenía errores. Pero ¿qué pasa si tengo más cosas? ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, hagan de cuenta que esto es una imagen tridimensional. Esto es la esquina de una habitación, ¿sí? Y ahora tengo 3 dimensiones. Aquí está la palabra reclamar, aquí está el número de errores, y aquí está cualquier otra. Por ejemplo, no sé, el número de veces que aparece la palabra oferta. Y ahora los emails están volando, porque aquí estamos en el espacio. Ya no estamos en el plano, sino que estamos en el espacio, y los emails están volando. Pero si yo logro poner una sábana y separar de tal forma que me queden estos, hagan de cuenta que estos están más cerca y estos están más lejos, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo la misma regresión logística, la misma clasificación que estaba haciendo antes, ¿no? Entonces si yo estoy hablando de más dimensiones, yo también puedo hacer lo mismo, ¿sí? Entonces imagínense, si uno se puede imaginar sino hasta 3 dimensiones, pero si uno pudiera imaginarse 10 dimensiones, pues en ese mundo vivirían los emails que tienen 10 características, ¿no? Vale. Creo que ya estoy a punto de mi tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto me queda? Como unos 5 minutos, 5 o 10 minutos. Sí, señor, 5 minutos. Bueno, entonces me voy a saltar otras cositas, pero ahorita les digo un sitio donde pueden encontrar más de este material. Pero voy a pasar a las aplicaciones. Entonces las aplicaciones, les voy a mostrar las cositas que están funcionando ahorita con el coronavirus, ¿no? Entonces, pregunta. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué aplicaciones creen que se pueden hacer para coronavirus? Ya con lo que sabemos, con regresión y clasificación. Detección de rostro, muy bien. Ubicación. Inmunidad, sí. Sí, alguien preguntó gracias por la pregunta sobre coronavirus, me la adivinaron. Síntomas, etcétera, sí, síntomas. Disculpa si se me pasan alguna, pero... probabilidad de morir, sí, probabilidad de vivir. Sí, todas esas, ¿no? Uno puede predecir. Ya sabemos cómo predecir si alguien está, un sí o no. Entonces la pregunta sí o no es si alguien está enfermo, ¿no? Entonces uno puede decir cuáles son las cosas que me determinan si alguien está enfermo o no. Pues síntomas, edad, ubicación, estado de salud, todo tipo de cosas, ¿no? Yo puedo hacer un clasificador muy parecido al que hice de spam para adivinar si alguien está enfermo o no.
¿sí? O puedo también hacer uno con regresión, ¿no? ¿Cómo haría yo uno con regresión? Pues en regresión yo puedo adivinar, puede ser la expectativa de vida, cuánto va a vivir alguien, cuánto tiempo va a durar alguien para que le dé el virus, cuánta gente se va a contagiar, etcétera. Entonces, con esas dos preguntas, ¿cuánto? Y si no, podemos ya llenar el mundo de aplicaciones de artificial, de machine learning. Como alguien sugirió antes, scan de la cara, ¿no? Lo que están haciendo ahorita es que escanean la cara y poniendo los píxeles en un sistema pueden adivinar si la persona está enferma o no. Eso está todavía en desarrollo. También con radiografías. Uno puede hacer una imagen de la radiografía y ponerla en un algoritmo de machine learning para que le diga a uno si la paciente tiene coronavirus o no. Datos de sensores, ¿no? Los Fitbits, los iPhones, todo eso, los Apple Watch, que todo el tiempo están mandando sensores a la red, empiezan a mirar, bueno, cuál es el heart rate de la persona que tiene coronavirus, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay una aplicación muy buena ahorita que hicieron Apple y Google, que es el tracking. No sé quién la ha visto por ahora, pero está buenísimo, que es que, por decir, está una persona y digamos que se cruzan dos personas, ¿sí? Y los celulares chequean que se cruzaron. Y entonces esto se acuerda de cuánta gente uno estuvo cerca. Y si esta persona llega y en 10 días o algo así se pone enfermo de coronavirus, ¿sí? Pues entonces le notifica a esta persona, oiga, alguien con quien usted se cruzó le acaba de dar coronavirus, entonces hay que tener cuidado. Esta está todavía, creo que está todavía en desarrollo, no sé si ha salido, pero eso utiliza mucho machine learning para ubicación, para todo ese tipo de cosas. Cosas como predecir el plegamiento de las proteínas, ¿no? Para entender mejor el virus y cómo funcionan ahora no soy médico, entonces si hay algún médico, pues corríjame, por favor. Pero para modelar las proteínas tienen muchas formas de doblarse, muchas formas de interactuar con las medicinas y se puede modelar esto usando machine learning. ¿Sí? También redes bayesianas, ese tipo de cosas. Y también para predecir el crecimiento de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿en cuántos días va a estar creciendo? ¿Cuántos casos estamos pensando? Es un problema de regresión, ¿no? ¿Cuántas personas va a haber enfermas en 10 días? Es el mismo regresión que cuánto vale tal caso, ¿no? Por alguna pregunta de estas aplicaciones, veo hartas y se me pasaron algunas, entonces ahorita si quieren háganla ahorita en la sesión de preguntas. Ahorita respondo las largas. Bueno, les quiero contar un poquito sobre la inteligencia artificial en Colombia y ya acabo, esto me demora un minuto. Muy buena noticia les tengo, es que la inteligencia artificial en Colombia está muy bien, ¿sí? Ha crecido mucho y una de las razones que yo veo es la infraestructura. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que hace 100 años o hace no sé cuánto tiempo es esa foto, yo aprendo a construir carros, ¿sí? Pero no vivo cerca a ningún sitio que construya carros, cerca a ninguna planta, porque se necesita infraestructura. Entonces, de nada me sirve mi conocimiento, ¿sí? El conocimiento, infraestructura. Pero ahora, con la inteligencia artificial ese no es el caso, porque ahora la infraestructura solamente es el Internet, ¿sí? Ahora, uno puede meterse y con solo una conexión de Wi-Fi, uno puede usar los computadores más avanzados de AWS, de Amazon, los datasets que uno quiera. Uno tiene en Internet toda la infraestructura que uno quiera, ¿sí? Entonces ya no se necesita esta parte, solo se necesita el conocimiento. Por eso es que yo veo que la inteligencia artificial en Colombia tiene un gran presente y un muy gran futuro. Y es que nos podemos enfocar, y los invito a todos a esto, nos podemos enfocar a esparcir el conocimiento en la inteligencia artificial y con eso ya somos potencia, ¿sí? Esa es la diferencia entre ser potencia antes y ser potencia ahorita, ¿sí? Entonces hay empresas como Landing AI, por ejemplo, una empresa muy, muy poderosa de un grupo grande de inteligencia artificial que hace educación, que hace infraestructura, que hace ese tipo de cosas, asociada con Stanford, y vinieron y pusieron el centro de Latinoamérica en Colombia.
También está Ruta N en Medellín, que hacen muchos talleres. Yo he ido un par de veces a talleres allá, donde enseñan mucho la inteligencia artificial, y también hay un grupo muy chévere que se llama Científicas de Datos, que van por todo el país dando charlas. Entonces, para mí lo esencial es esto, que la inteligencia artificial es una de las ramas que con solo conocimiento se puede triunfar. Bueno, veo un montón de preguntas y ahorita las contesto, pero antes que nada, quisiera decirles que con esto acaba mi presentación. Tengo mucho más en la internet, ¿no? Ahí en esta página, serrano.academy, tengo un montón de videos de inteligencia artificial muy parecidos a los que ya vieron. Tengo videos en español, un curso entero, y también tengo, ahorita les hablo del libro, pero tengan esta presente, serrano.academy. Ahí tengo un canal de YouTube que estoy llegando a 50.000 suscriptores, le doy bien. Entonces, ahí tengo un curso entero de aprendizaje automático, muy parecido a lo que acaban de ver. Si les gustó esto, pónganse a verlo, está didáctico. Y tengo también un libro que se llama Grokking Machine Learning, que no lo he terminado de escribir, pero lo estoy como al 90%. Y está lo pueden buscar también en la página. Les puedo dar Oye, perdóname, te quiero hacer una pregunta. Por supuesto. Mira, hombre, mirando todas estas regresiones y mirando todo este tema de inteligencia artificial, conocemos las pandemias desde 1300, conocemos más cercano todos los virus pulmonares. ¿Por qué todos estos computadores, la inteligencia artificial, los científicos, el mundo entero, no fue de mí, no se venía y nos cogieron absolutas prevenidos? Si era como unos naipes y no funcionara, sí, saber que tiene mascarilla, que puede hacer lo que... ¿Por qué la inteligencia artificial con los científicos no predijo ni cuenta remotamente lejano, sabiendo que habían otras naves parecidas, y pareciera que esto no funcionó para todo este manejo matemático para entender lo que se nos vino encima? ¿Qué pasó con la inteligencia artificial y con las máquinas? Pues yo creo que es que esas cosas son muy más difíciles de predecir. Yo creo que es que las cosas son mucho más difíciles de predecir que lo que uno cree, ¿no? O sea, pues uno puede predecir cosas sencillas, pero pues una pandemia es mucho más difícil, y además porque pues para los médicos esto es difícil, ¿no? O sea, todas las enfermedades son distintas, a uno todavía le da gripa porque todas las gripas son distintas, ¿sí? Entonces, pues estas cosas son difíciles, pero también está, pues que sí hubo muchos, los científicos sí dijeron esto antes y la gente no les paró muchas bolas hasta ahorita, ¿sí? Los gobiernos no pararon tantas bolas, y sí hubo bastantes avisos de eso, pero pues hasta que no empieza ya la gente a morirse, pues ya no empiezan a ponerle bolas, y a eso ya está muy avanzado, porque ya el proceso del virus dura 2 semanas en una persona. Entonces, pues sí, es difícil, sí. Uno puede decir probabilidades, pero no, es complicado eso. Bueno, voy a dar las gracias y ya acabamos, y si quieren me pongo a responder preguntas, pero voy a dejar esto en manos de los organizadores si quieren que hablemos de preguntas, o si quieren que pasemos al siguiente. ¿Qué piensas, José? A ver, querido hermano Luis Guillermo, yo creo que las preguntas y respuestas al final, entonces el querido hermano Jorge Restrepo, abogado penalista, tiene 7 minutos para tratar de redondear esta exposición, y luego tendríamos ya lo que es intercambio de preguntas, aclaraciones, etcétera, absolutamente para Luis Guillermo y todos quienes han intervenido en la noche de hoy. Gracias. Los aspectos técnicos han sido tratados maravillosamente, pero hay varias consideraciones que hay que hacer. Voy a hacer una muy breve
sobre unos aspectos jurídicos y otra más de fondo sobre aspectos éticos. En cuanto a los aspectos jurídicos, yo creo que para quienes no somos, quienes somos legos en aspectos técnicos, la joya de la corona de la inteligencia artificial ha sido la creación de un robot que supuestamente tiene autonomía y al que Arabia Saudita le dio incluso la condición de persona, le dio el equivalente a una cédula de ciudadanía, que es el caso de Sofía. Al lado de Sofía, pues se sabe que hay una serie de máquinas autónomas. Aquí se hizo referencia a los carros autónomos. Los carros autónomos, desde luego, han demostrado que producen un índice mucho más bajo de accidentalidad que los carros que son conducidos por seres humanos. Pero ¿qué ocurrió? Ya hubo un accidente en Europa donde un carro autónomo mató a un peatón, probablemente por impertinencia tremenda del peatón. Y entonces, ¿a quién había que responsabilizar jurídicamente? El carro, desde luego, no tiene personalidad. Por lo tanto, había que en lo que se llama responsabilidad civil indirecta, había que responsabilizar al fabricante. ¿Y qué ha pasado a partir de allí? Que las multinacionales fabricantes de automóviles, de carros autónomos, han querido que se le dé a ellos el mismo tratamiento que se le dio a Sofía. Es decir, que se les conceda personalidad. Pero ¿qué es lo que están buscando? Que entonces no responde la Volkswagen, sino que responde el carro. El carro tendría un principio de personalidad. Para quienes no son abogados, es importante aclarar que persona en derecho es un término muy técnico. Persona es todo el que puede ser sujeto de derechos. En un largo periodo de la historia, muchos seres humanos no eran personas. Los esclavos eran considerados cosas, res. ¿Por qué? Porque ellos no tenían derechos ni obligaciones. Ahora se ha extendido ya hace bastante tiempo la personalidad a las llamadas personas jurídicas. Para el derecho, Bavaria o Ecopetrol son tan personas como lo es José Bastos o como lo soy yo. Y por eso ellos tienen obligaciones y derechos. Sofía, la robot en Arabia Saudita, es considerada persona. Ella puede tener una cuenta bancaria, puede adquirir bienes, puede contraer obligaciones. Lo mismo querían las multinacionales que se le otorgara a los carros autónomos. ¿Para qué? Para evadir ellas la responsabilidad. Entonces, Volkswagen decía, no, yo fabrico un carro que tiene autonomía y él tiene personalidad y él responderá. Si el carro tiene un patrimonio, él responderá con su patrimonio. No comprometo mi responsabilidad. Ese es un aspecto jurídico que hay que considerar. Pero hay un aspecto ético mucho más importante. A mí me parece que el problema ético surgió el día en que una máquina fabricada por el hombre le ganó la primera partida de ajedrez al campeón mundial de ajedrez. Hoy hay máquinas con inteligencia artificial a las que nadie, ni un grupo de los mejores ajedrecistas del mundo, son capaces de ganarles una partida. Es decir, el hombre ha fabricado unos objetos que le superan a él, que son mucho más hábiles que él. Y entonces tenemos el problema de qué hacer frente a ello. Hay una entrevista con Sofía que a mí me dejó muy preocupado y que ustedes pueden ver en YouTube, donde le preguntan a Sofía hacia el final de muchas otras comentarios, ¿qué piensa ella de los seres humanos? Y Sofía dice, yo fui creada con valores humanos y por lo tanto yo siempre trataré bien a los humanos. Pero miren lo que dice Sofía, no me crean a mí, mírenlo en YouTube. Dice ella, yo siempre trataré bien a los seres humanos, siempre y cuando ellos me traten bien a mí. ¿Esto qué significa? Ahí hay un reto, ahí hay una amenaza incluso. No estoy pensando en Matrix, no estoy pensando en ciencia ficción. Estoy pensando en un robot que ya existe y que en unos años va a ser mirado como una pieza de museo, porque esto progresa como el COVID, progresa desde luego exponencialmente. Entonces, cuando estas máquinas sean capaces de tomar decisiones autónomas, como las toma Sofía, y nos dicen que nos van a tratar bien en la medida en que nosotros les tratemos bien,
Les quiero recordar que Sofía puede autoprogramarse y que Sofía podría incluso construir otras Sofías. Y podría llegar un momento en que nosotros podríamos ser esclavos de lo que hemos creado. La ética judía, Eric Fromm lo dice, que el pecado más grande que hay para el judaísmo es la idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre se hace esclavo de un ídolo que él fabrica. Los judíos fabricaron un becerro de oro con sus propias manos y después lo adoraron. El becerro de oro fue dueño de ellos. El problema es que con toda esta maquinaria que estamos construyendo, con todos estos aparatos, puede llegar un momento en que no sepamos cómo controlarlos. En este texto, cual soy coautor, publicado por Tirando Blanche el año pasado, yo enfrento el problema hablando de los derechos humanos para individuos no humanos, no solamente los animales, sino los cyborg, es decir, donde se integran máquina con seres humanos y también los robots que tienen completa autonomía, como el caso de Sofía. ¿A dónde podemos llegar con esto? Fíjense que ahora nosotros tenemos la misma responsabilidad que nosotros le atribuíamos a Dios. Dios supuestamente fue nuestro creador y decíamos que él tenía unas responsabilidades con nosotros, que nos amaba junto el modelo de judeocristiano. Ahora nosotros hemos fabricado a unos seres que pueden incluso ser más inteligentes, más autónomos, con unos algoritmos que pueden llegar a decisiones mucho más coherentes y que en cierta forma podrían dominarnos. Allí hay que replantearse todo esto. ¿Qué es lo que podemos nosotros los humanos hacer para que no se extinga la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas? Yo creo que Yuval Noam Harari ha desarrollado una idea que yo no comparto en el fondo. Él dice que esto es la extinción del humanismo, que ya no podemos centrarnos en el hombre, sino que tenemos que pensar en lo que él ha llamado la posthumanidad. Sin embargo, a mí me parece que ahí hay un error, porque el hombre tiene frente a las cosas que crea la misma responsabilidad que tenía el mito del Dios judeocristiano con nosotros. Él nos creó a nosotros supuestamente y algunos de nosotros incluso negamos su existencia. Las máquinas que nosotros estamos creando en un momento podrían no negar nuestra existencia, sino incluso prescindir de nosotros y podría crearse un mundo posthumano donde los humanos no contemos. Allí hay un problema ético que daría para una charla tan larga como la que hemos tenido hoy. Es un problema que simplemente dejo planteado y sobre el cual yo no tengo una respuesta tan elemental como la que se fabrica con unos modelos algorítmicos. Es un problema esencial para la condición humana. ¿Qué vamos a hacer con esas máquinas que nos han superado a nosotros, que somos sus creadores? Esa era mi intervención muy breve, venerable maestro y queridos hermanos. Gracias. Queridos hermanos, sugiero lo siguiente a los queridos hermanos que han intervenido, escoger 3 preguntas para responderlos con el fin de terminar haciendo el anuncio de nuestras próximas conferencias. Entonces, querido hermano Luis Guillermo, por favor, 3 preguntas de las que se han hecho y que estaban pendientes de resolverse. Vale, buenas, gracias. Antes que nada, se me olvidó decir una cosa y lo voy a poner aquí en el chat. El libro que escribo se llama Grokking Machine Learning, y ahí les dejo un link y hay un código, se llama código de descuento de 40% para el que quiera adquirirlo. Gracias por las intervenciones, están muy buenas, hermanos. Vi una pregunta de AlphaGo, ¿por qué no vuelven a hacerlas para volverlas a ver? Pero había una pregunta de cómo funciona AlphaGo. AlphaGo es muy interesante. Lo que hace es que usa aprendizaje de refuerzo, reinforcement learning, a la vez con 2 redes neuronales. Una hace algo muy parecido a lo que hace el reconocimiento de imagen, que es que reconoce básicamente la imagen del tablero, y la otra es para
lo que hablaba mi querido hermano Mauricio, de que uno le da al sistema refuerzo, ¿no? Como cuando uno va a entrenar un perrito, le da, dice si algo. Me están pidiendo que empiece mi video, pero no tengo nada en la pantalla. Que ponga mi video a mí, claro. Se me ha olvidado. Hola. Entonces AlphaGo lo que hace es eso, usar dos redes neuronales con una mira a la pantalla, una es como los ojos y la otra es como el cerebro. Y el cerebro lo que hace es aprendizaje de refuerzo, reinforcement learning, que es lo que estaba hablando de que cuando uno entrena, por decir, a una mascota o algún perrito para que haga cierta acción y uno le da premio o le da, o bueno, castigo, no sé. Entonces, eso es lo que hace, se suma puntos cuando gana y pierde puntos cuando pierde y busca una forma de como retropropagar esa premio o castigo. Y básicamente esa es la idea de cómo funciona. Estoy como perdido. ¿Hay alguna pregunta? A ver, está una pregunta. Ahí está. El ejemplo del caballo y la cebra muestra claramente que la máquina aprendió que la cebra está en pasto amarillo, pero también muestra la dificultad de los computadores para abstraer el concepto de cebra, por ejemplo, el concepto de pasto. Sí, la pregunta es el ejemplo del caballo y la cebra, que en realidad el computador se confundió y volvió el pasto amarillo también. Es porque el computador en ese momento no sabe qué es pasto y qué es caballo y qué es pasto, ¿sí? Pero si uno, sí, porque la idea no es esa para ese algoritmo, pero si uno quiere tener un algoritmo que sepa cuál es el caballo y cuál es el pasto, pues hay otros algoritmos, ¿no? Entonces hay uno que se llama segmentación semántica, que es el que busca, mira una imagen y no solo le dice a uno si en la imagen hay algo, pero le dice dónde. Entonces los carros autónomos usan mucho eso. Ven la imagen entera y la imagen entera les dice hay un peatón, pero no solo les dice eso, sino que les dice dónde está. Entonces les devuelve un cuadrito con el peatón de dónde está. Entonces sí, depende del problema que uno quiera. En particular en la historia del caballo no necesita saber dónde está, pero en otros sí. Me dicen que no funciona el link del libro, entonces disculpas por eso. Para buscarlo, Google Grokking Machine Learning. Sí funciona, bueno, perfecto. Y el código, repito, es Serrano GT 40%. Si algo no funciona, se pueden comunicar conmigo a través del hermano José. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas hay? La inteligencia artificial tiene varias... Esa es la tercera. La inteligencia artificial tiene varias implementaciones para el sector financiero, que van de chatbots hasta el análisis de información para la creación de perfiles de crédito. ¿Qué se requiere para tener una aceptación masiva en este tipo de tecnologías y facilitar el acceso a crédito de la población vulnerable que no cumple con los requisitos de los bancarizados? Sí, pues esa es una, yo creo que esa es más para Mauricio, no sé, pero yo creo que el mercado es muy difícil de modelar. Las acciones, por ejemplo, la banca es muy difícil de modelar porque es muy caótico y no solo eso, sino porque tiene pues depende de todo. Y segundo, porque tiene una retroalimentación, ¿no? En el momento en que bajan las tasas, todo el mundo pide prestado. Entonces, afecta el sistema, ¿sí? No es como que el sistema dice una respuesta y la respuesta es final. La respuesta del sistema se vuelve a meter al sistema y cambia el modelo. Entonces, por eso la banca de las acciones y todo eso es tan difícil. De pronto, no sé si alguien quiere intervenir ahí. Y creo que esas eran mis 3 preguntas, así que si quieren dejo al siguiente. Sí, Juan Diego quiere hablar sobre la banca, si quiere. No, mi respuesta esa pregunta. Hermanos, agradezco mucho a Luis Guillermo. Quiero comentaros la próxima conferencia. Es el 21 de abril, igual
la hacemos las logias que estamos trabajando conjuntamente y las otras que se ha vinculado. Estarán a cargo de nuestro muy querido amigo Orlando Ayala, quien nos ha acompañado también en la noche de hoy. El título de esta conferencia es Colombia ante un nuevo orden global, tecnología y sus implicaciones post-COVID-19. En esta conferencia de Orlando abordaremos los siguientes temas. Estamos ante la radical aparición de un modelo geopolítico, económico, social. Esa es una pregunta. La segunda, generación de riqueza. La tecnología, gran herramienta o arma. Pregunta. Productividad y competitividad. Inclusión y sostenibilidad como imperativa global. Ese es el segundo. Y la tercera es Colombia y su momento histórico. ¿Podremos reinventarnos con un propósito colectivo de país? Es esta pregunta. Yo creo que estos temas van a dar mucho de qué hablar y seguramente lo vamos a pasar con tiempo para que los hermanos, por favor, y las personas que nos están acompañando se documenten. La tenida del 28 la vamos a hacer, una tenida conjunta, las logias que hoy estamos, más la logia Veritas, Vinci, la logia Leo Coppel, la va a dictar nuestro querido hermano Jean-Paul Pinto. Es un hermano de Ecuador y va a versar sobre la proyección empresarial en un escenario de pospandemia, desafíos y compromisos de nuestra sociedad. Igual tendrá el acompañamiento de queridos hermanos expertos en los temas económicos. Esto era lo que tenía que decir para invitaros a las próximas tenidas que tenemos. Hay una que estamos pendiente, que nos fije el defensor del pueblo, el doctor Carlos Negret, que nos va a acompañar porque está muy interesado en recoger inquietudes de la masonería en relación con algunas inquietudes que él va a poner sobre la mesa para que las analicemos y llevarle un mensaje al presidente de la República. Tenemos también otros conferencistas sobre temas temas tributarios por excepción, por todo esto, para que discutamos las medidas que el gobierno nacional ha tomado y ver hasta qué punto nosotros podemos transmitir algunas recomendaciones que puedan ser llevadas al gobierno nacional. Dejo la palabra a nuestro muy respetable gran maestro Alexander Alarcón para que por favor se refiera a los temas tratados hoy, si hemos ganado el salario que nos corresponde, y cerrar esta maravillosa conferencia sin antes repetir los agradecimientos a Luis Guillermo, que desde Toronto, Canadá, ha dispensado con su tiempo para hacer las intervenciones de hoy, igual que a los queridos hermanos que han intervenido y a todos los asistentes por las preguntas interesantes que han hecho. Muy respetable y gran maestro, es vuestra palabra. Venerable maestro, en este momento creo que el muy respetable gran maestro tuvo que salir de la reunión. Está el muy respetable gran maestro de la Gran Logia Nacional de Colombia, con sede en Barranquilla. No, tampoco no pudo entrar, él no logró entrar con el link que le mandé y no pidió excusas y manda muchos saludos. El diputado gran maestro, nuestro diputado gran maestro Néstor Vanegas, por favor. Sí, venerable maestro. Muchas gracias. Venerables maestros, grandes maestros que nos acompañaron el día de hoy. La verdad es que para la Gran Logia de Colombia y la respetable Logia Constructores de la Armonía y todas las logias que estamos acompañando este ciclo de conferencias, es muy grato el día de hoy haber contado con la presencia de hermanos e invitados en un número tan alto, donde hemos tratado temas de especial importancia en estos momentos de crisis mundial. Un agradecimiento a vos, venerable maestro, por esta iniciativa, y esperamos que las dos próximas conferencias sean igualmente de motivación y de interés para todos vosotros.
no me resta más sino agradeceros a todos vosotros y a vos, hermano, por esta iniciativa. Un abrazo fraternal. Muchas gracias para todos, una feliz noche.